Buenos días, buenas tardes, buenas noches a cada uno de ustedes, hermosa familia. Dios les bendiga. Les envío un abrazo fraterno para aquellos que están en vivo y también para aquellos que van a ver por diferido. Dios les bendiga. Les envío un abrazo fraterno e iniciamos este tiempo con tiempo de oración. Vamos a orar. Cerremos nuestros ojitos. Amado y buen Padre Celestial, te damos la honra y te agradecemos por la bendición que tú nos otorgas, por esta hermosa oportunidad de poder estar juntos en armonía, para compartir juntos de todas las bendiciones que tú tienes preparado para nosotros y a su vez este tiempo hermoso de poder aprender más de ti. Gracias por tu palabra, gracias por lo que nos enseñas, gracias por la salvación, gracias por este día. Gracias por todo lo que tú has hecho para con cada uno de nosotros en tiempos de bendición. Y aún los momentos difíciles, tú los has cambiado para bendecir nuestras vidas, esos momentos críticos, aún eso nos enseña a cómo redireccionar nuestro estilo de vida y comportamiento para tener un encuentro especial contigo. Te honramos, te agradecemos y te damos la honra y ponemos este tiempo en tus manos, conforme a tu voluntad sea hecho y en la bendición que conforme a tu palabra lo expresas, podamos disfrutarlo en esta noche aprendiendo más de ti. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Amén. y amén. Muy bien, hermosa familia, vamos al libro de Números, capítulo 6. Seguimos. Continuamos con este procedimiento, este tiempo bonito del libro de Números, capítulo 6. Oiga, del 6 no hemos pasado, ya vamos 4 clases con esta, propiamente en número 6, que habla sobre la bendición sacerdotal, 22 al 27. Mi querida Danai, qué gusto verte. Estás por tu tierra amada, lejos de aquí, cerca de allá, dicen. Mi hermano José también, un abrazo fraterno, gracias por acompañarnos. Oiga, mi pastor Clever también ya se conectó, mi querida Anita, qué bueno verles. Mi querido Dieguito, Andrés, bendiciones. Bueno, vamos a ver. Mm, aquí está. Muy bien, avanzamos un poquito con el texto. Ahí agradecerle también a mi querida Anita, me envió un mensaje en donde hace referencia el por qué aparece este texto dentro de las líneas arqueológicas muy antiguas, especialmente en un escrito que se encontró en el Qumran. Y ahí aparece propiamente este texto de Números del capítulo 6, propiamente del 22 hasta el 27. Gracias, Anita, por ese material. Ya les estaré enviando y dando a conocer para que también puedan disfrutar de todo esto. Muy bien. Habíamos quedado la semana anterior sobre el rostro de Dios, su significado y esa gracia especial o ese gesed, de esa bondad de Dios que viene para con cada uno de nosotros. Esta bondad de Dios transforma, nos dignifica, especialmente en este mundo que vivimos injusticias, momentos difíciles, dificultades. Pues ahí estamos. Ahora vamos a trabajar el verso 25. Así que les escucho la lectura, verso 25. ¿Quién lo tiene el texto y me ayude con la lectura? Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Amén. Gracias, mi hermana Inés.
Yahvé haga Yahvé haga resplandecer su resplandecer rostro su rostro sobre ti. Ahí hay una bendición que ya hemos hablado, qué significado tenía ese resplandecer su rostro sobre ti. Y ahora vamos a enfocarnos en esta segunda parte. Dice la traducción, y tenga de ti misericordia. Tenga de ti misericordia es lo que va a hacer referencia en este texto. Ahí aparece em, algo que usted y yo debemos entender. En el griego no es tan complejo porque en el griego también se maneja un sentido de gracia o bondad inmerecida. Lastimosamente, en el latín sí hay una gran diferencia en el sentido de que el texto ya aparece como misericordia, como un acto de miseria. Viene de ese término miserae, que es sentir miseria. Pero aquí no dice el texto, no se está haciendo referencia que Dios sienta miseria por ti. Oiga, eso sonaría feo, Dios sintiendo miseria por sus hijos. Por lo cual el texto en latín no es el más asertivo dentro del proceso de la traducción. Por eso la importancia de lo que aquí vamos a ir analizando un poquito, ¿sí? Si nosotros revisamos, el texto base ahí nos va a decir, y tenga de ti misericordia, es la traducción que ustedes han encontrado. Ahí aparece la palabra gracia, que viene de la raíz jajam o raham. En hebreo denota don no merecido. Regalo que no mereces. Amor que se da aunque no te ganes. ¿Qué indica todo esto? Es netamente esa bondad de Dios que está activa para restaurarnos, acogernos, perdonarnos a cada uno de nosotros. Permítame ahora ser un poquito más técnico, ¿ya? Y vamos a esta parte. Ya habíamos visto la primera sección que es Yaer, Adonai, Panini. Y hasta aquí habíamos visto que tiene que ver el Eja hacia ti. Esa parte o esa palabrita que nosotros encontramos en la siguiente sección o esa frase que dice y que tenga misericordia de ti se encuentra en dos palabras en el hebreo, ¿sí? Aquí dos palabras, que es bi y de ahí viene yehuneja, ¿sí? Yehuneja. Esta palabrita yehuneja viene de una raíz antigua que hace referencia propiamente a Hanut. El término es, aquí le voy a escribir, a ver si es que puedo porque no tengo el lápiz, Hanut. ¿Sí? Este término Hanut es una raíz también de Gesed. ¿Sí? Gesed. Y estas dos palabritas, como tal, tienen el sentido de bondad inmerecida, bondad que no mereces, no miseria, es bondad. Y ese es el punto clave que deseo que comprendamos hoy. Dios no siente miseria por nadie. Es más, visto desde ese ámbito, Dios no es miserable, sino que Él tiene esa bondad amorosa hacia cada uno de nosotros, aunque no lo merezcamos. Usted y yo no merecemos del amor de Dios, pero Él nos da.
Usted y yo, de acuerdo a cómo hemos vivido, de acuerdo a nuestros delitos y pecados, como dicen las Escrituras, deberíamos recibir la destrucción para nuestras almas. Así de práctico. Usted y yo merecemos la destrucción y la muerte. No hay por dónde perdernos. Pero en la infinita bondad, y eso es Gesed o Hanut, bendita bondad que Dios tiene para nosotros, nos permite una nueva vida. Hay tres palabras típicamente que se utilizan dentro del hebreo para referirse a la bondad inmerecida de Dios, y ese es Gesed, Hanut y Rahamim. Son las tres, Gesed, Hanut y Rahamim. Rahamim, de la raíz Raham, significa ese amor pleno de redención. Hanut va en el sentido de no solamente la bondad en el sentido Dios hacia nosotros, sino también en el sentido nosotros hacia el prójimo. Y ahí viene el sentido ama a tu prójimo. O sea, ten Hanut, ten bondad que él no se merece. Entonces, ¿cuál es el prójimo? El que no merece tu bondad. Captamos la idea, eso es Hanut. No merece mi bondad el otro, pero Dios me da. No merece mi bondad, yo tengo que darle al otro. Perdón, restauración, reconciliación, renovación. El otro no merece, pero usted está haciendo Hanut. ¿Me explico? Gesed es propiamente del ámbito espiritual de Dios hacia nuestras vidas. Esa es la bondad más plena, más hermosa, más perfecta en cuanto a, hablemos los niveles profundos de la manifestación espiritual de Dios, que está presente, hablando técnicamente, en el Etz Hahim, ¿sí? Que significa árbol de vida. Entonces, ahí está presente el Geset junto a Gebura, que significa dureza. Ahí está la bondad. Que usted y yo no merecemos esa bondad, pero en la bendita espiritualidad, en la manifestación divina, lo que Dios tenía preparado para nosotros, Él nos da. Pero Hanut es usted que recibió esa bondad dada por Dios, ahora lo va a manifestar hacia el otro. Oiga, qué hermoso. ¿Y cómo lo hace usted? Agárrese. Si está sentado, agárrese. ¿Cómo yo manifiesto esto? Al bendecir a mi esposo, al bendecir a mi esposa, al bendecir a mis hijos. ¿Qué estoy haciendo? Mostrándole Hanut. Seamos sinceros, con todo respeto, y yo entiendo aquí hay parejas de años y también parejas nuevitas y otros que andan medio peleados y otros que andan felices. Pero seamos sinceros, ¿hasta qué punto realmente se merece su bondad esa persona que está a su lado? Si usted es romántico, va a decir, ay, se merece todo porque está bien guapo o bien linda. 3 doritos después una pelea y lo quiere ver muerto. Ya no lo quiere ver en casa. Se enoja y literalmente entra la crisis más grande. Ah, entonces cuando usted demuestra en su estilo de vida y comportamiento Hanut, hace referencia a que yo le voy a dar algo que no se merece, pero yo le entrego. Se llama redención o reconciliación. Eso es bendecir a mi pareja.
Eso es bendecir a mis hijos. Entonces el texto, de acuerdo a lo que expresa el libro de Números, dice que el Eterno haga resplandecer su rostro, es decir, se manifieste en esa transformación desde lo profundo de ti y produzca en ti, o que viva en ti, o que se manifieste en ti y venga sobre ti esa bondad que no mereces. Qué increíble, qué increíble. ¿Usted está dispuesto a darle a su pareja esa bondad que no merece, es decir, el acto de reconciliación y redención? El otro no se merece. Es más, ni usted se merece que el otro le ame o le restaure, porque a veces actuamos, perdón la expresión, peor que animales. Mi abuelita decía, más terco que una mula. Así dice el dicho, ¿no? Oiga, y a veces somos más tercos que no hay quien nos quite esa forma de pensar. Y aquí el texto de Números nos da un chislazo con guante blanco. Nos está diciendo, hey, realmente tú quieres bendecir a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, tienes que demostrar Hanut, tienes que darle bondad que el otro no se merece. Tienes que reconciliar, tú ser el que reconcilia. Pero el otro es el que empezó. No, tú eres el que debe reconciliar. Y ahí es cuando entramos en crisis, ¿no? Porque estamos esperando que el otro es que venga. Y más aún si usted es resentido porque tiene algún problema emocional del pasado, resentimientos o heridas desde la niñez que viene arrastrando, oiga, usted viene siendo un resentido social. Le va a costar más, le va a doler más. Es decir, ¿cómo así? Bien quiteño, ¿no? ¿Cómo así? Yo voy a pedir perdón, yo voy a restaurar. No, no se merece. Y eso es lo que trae separación, destrucción dentro del hogar. Ahí nace el resentimiento, el que no tiene Hanut ni Gesed ni Raham, utilizando las tres líneas que hablan, son momentos específicos y formas diferentes, pero la idea está concentrada en ese ámbito. Si usted realmente bendice, tendría que traer reconciliación y restauración. Interesante. No esperar del otro. Y esa bondad que usted manifieste, obviamente es la bondad que ya Dios ha manifestado hacia usted. A esto se le conoce como la gracia. En griego, ¿sí? Viene del término charis. Y charis significa un regalo que no merece. En hebreo, bondad inmerecida. En griego, regalo que no mereces. Oiga, pero algunos de los que estamos presentes no abrimos el regalo. Y como no abrimos el regalo, no disfrutamos de la bondad de Dios. Eso es charis, gracia, traducción propiamente en ese término. La gracia. Y no amplío un poco más porque también gracia tiene una complicación el término en sí mismo. Quedémonos más bien con el contexto hebreo.
Ahora, usted dice, yo vivo en gracia, yo soy salvo por gracia. Pero si usted entiende gracia, ¿qué es Gesed? Es aprender, entender, comprender, profundizar, qué es la bondad inmerecida que Dios le ha dado a usted para redención, restauración y transformación del alma. Ahora usted tiene que hacer Hanut de esa bondad, también demostrar la bondad restauradora para la otra persona. Y ahí viene, ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Sí, Isaías. Muy interesante. Ok, sigamos. No les gustó, creo, pero sigamos. La familia debe ser el primer lugar donde se experimenta el perdón, acto redentor, no el juicio permanente. Aquí hagamos una Pastor, pausa. pastor, Mi querido pastor Clever, cuénteme, Dios le le bendiga, escucho. pastor, Dios le bendiga, mis hermanos. La bondad tiene que ver con dar en lo material o solo tiene que ver con la parte espiritual que habla del amor, del perdón, de la redención. ¿Cuál? ¿Gesed, Hanut o Raham o los tres? Todos tres, yo creo. Ya. Sí, los tres tienen la misma connotación y es la redención integral. Diría en términos griegos, la redención ontológica, completa, plena, donde para estudio se hace separación cuerpo, alma y espíritu, o materia y espíritu, pero es más por estudio. De ahí todo está junto, todo está unido, no hay separación. Entonces no se trata solo del ámbito espiritual, sino también del ámbito material. ¿Qué significa? Entonces yo voy a tener bondad con el otro, sí. ¿Cómo tengo bondad con el otro? Uno en los terumá y maazín. ¿Qué significa eso? Me va a decir, terumá, como tal, viene en el sentido de dar ofrenda. Los maazín de oro y de plata tiene que ver propiamente en diezmos. Incluso cuando usted otorga diezmos y ofrendas, literalmente está demostrando Geset, Hanut y Raham. Usted entrega dentro de la comunidad, dentro de la iglesia, pero también da una ofrenda, da una terumá para la gente que usted ve que tiene una necesidad. Ojo a esto, es importante darles sí, pero más importante es enseñarles a cómo obtener recursos. Eso es más sabio. Hay una bondad infinita de parte de Dios el momento que usted da económicamente. Pero hay una transformación universal el momento que usted a esa persona lo toma y le enseña cómo obtener sus propios recursos. Eso trae redención. Así que sí, va de forma tanto espiritual como material. Claro, va de la parte material también, pero lo que pasa es que alguna vez alguien me dijo, bueno, yo tuve conflictos, algunos conflictos por la parte económica, y alguien me dijo, o sea, no hagas negocio con los impíos, porque sí tuve bastante inconveniente yo sobre el tema económico. ¿Quién es un impío? Ya que topó la palabrita. Alguien que no conoce a Dios. Ya, muy bien. Alguien que no conoce a Dios, es decir, alguien que no lo ha experimentado, aunque sea cristiano. Suena duro, pero es la verdad, mi querido Clever. O sea, y en ese sentido, o sea, sobre lo que le acabé de decir, o sea, uno como creyente, o sea, debería, cuando ya le va mal, debería apartarse. Más que apartarse o no En la apartarse, parte de negocios hablo, en la parte claro, económica.
Si es que yo sé que esa persona ya tiene una tendencia al amor al dinero o esa persona busca ni líneas de corrupción, obviamente que Dios me va a dar sabiduría para no hacer negocios con esa persona. Pero una cosa es no hacer negocios materialmente hablando, otra cosa es la responsabilidad de guiarle, instruirle en el mundo espiritual. No por el hecho de que me deba dinero o me cayó o quedó mal, significa que usted debería romper la relación. Si hay la oportunidad para que esa persona busque a Dios, puede ser que, como sucedió en este caso, como si la mente no me falla, era Saqueo, entró y dijo, si es que alguien he robado, ahora que entiendo al Mesías, pues le devolveré con creces. Si nosotros entendiéramos que podemos ayudar a las personas desde ese ámbito y cuando tengan un encuentro con Dios o un encontrón con Dios para una transformación integral de vida, es posible que esa persona llegue a tal nivel de arrepentimiento que va a reconocer que tiene deudas, tiene cosas que tiene que pagar a otros o que ha robado a otros e intenta reponer, porque eso es redención, eso es salvación, eso es hacer jajam, raham y lo que tiene que ver con Hanut. Esa es la bondad, porque él recibió la bondad que no merecía y él lo va a hacer hacia otro. Entonces, por ahí va el camino, mi querido Pastor Clever. No sé si pude en algo responder su pregunta. Sí, pastor. Sí, sí, no, sí, sí me quedó claro. Entonces, el problema que tenemos nosotros es que si alguien me debe algo y no me paga, no solo nos enojamos, emitimos juicio. Dios te va a castigar porque te quedaste en deuda conmigo. Dios va a hacer justicia. Oiga, y lo que usted está decretando para el otro primero pasa por usted. Quiero que entendamos el ámbito espiritual, hermosa familia, en esta noche. Todo, absolutamente todo lo que usted decreta para otros a través de lo que usted dice, habla o expresa, primero pasa por usted. Así funciona el ámbito espiritual. Si usted le dice, ojalá te vaya mal, al primerito que le va a ir mal es a usted. Por eso no podemos juzgar, y más aún si usted empieza a conocer de Dios, a profundizar en el ámbito espiritual con Dios, si alguien nos debe algo, claro, uno está esperando, ojalá nos paguen, ¿no? Ya cuando usted dice ojalá, ya está llamando a Alá, porque dice ojalá, que viene de la raíz árabe Alá, si Alá quiere, eso significa ojalá. Entonces ya al momento que usted expresa esos detalles, hay que tener mucho cuidado, porque usted emite juicio de valor, ya está juzgando, sin querer uno diría, pero ¿cómo? Es que sí, da coraje, da ira, y uno dice, ah, no me pagó. Pero cuando usted entiende que en este mundo hay un sistema espiritual y Dios estableció todo, Dios creó todo, todo tarde o temprano vuelve a su origen. Y si alguien tiene una deuda con usted, va a venir otra persona y le va a bendecir. Así de sencillo. Va a decir, ¿sabe qué, Anita? Hay una ofrenda, hay una bendición para usted. Tenga. No se merecía, pero tenga. Y uno dice, ve, gracias, es por mi trabajo, es por lo porque hago, es por esto y otro. No, es que en el círculo espiritual, en el ámbito material,
esas dos cosas se conectan y lo que acá me quitaron, acá me devuelven. Así sucede. Así pasa. El problema es que si acá me quitan, yo me enojo. Y en vez de disfrutar del gozo de la salvación para recibir acá, yo mismo, con mi lengua, con mis pensamientos, con mis actos, cierro el canal de bendición. Ya no recibo Hanut. ¿Y por qué? Porque yo mismo cerré el canal. Por eso, el mundo espiritual financiero no es igual que la realidad material aquí financiera. Uno piensa que uno tiene que trabajar para recibir dinero. Eso es lo común. ¿No debería más bien el dinero trabajar para nosotros? Y en estos días estaba haciendo una introspección, perdón que me alargue un poquito en este comentario. Estaba ahí en el portal, un ratito mi nena se quedó dormida, le llevé, hay como una clínica, un hospital, algo así de San Francisco ahí en el portal, y me senté en las últimas filas mientras la nena dormía, porque ahí está lindo, nadie dice nada, no hay bulla, estaba sentado, y me puse a observar a la gente que entraba y salía. Si bien es cierto, son gente que tiene un estatus medio alto. Oye, qué interesante que me llamaba la atención, porque decía, ¿cuánta gente lucha tanto y hasta daña su salud por obtener dinero? Y cuando ya están enfermos, gastan todo el dinero para intentar curarse. Increíble. Pero después reflexioné un poquito más profundo y digo, por lo que estoy estudiando, aprendiendo, profundizando un poquito más, digo, qué increíble que nosotros primero enfermamos nuestra alma y luego enfermamos el cuerpo. ¿Y cómo enferma su alma? Al andar enojado, resentido, mal genio, con ira, reprochando que este gobierno, que el otro gobierno, que este alcalde, que el otro alcalde, que esto por aquí y esto por allá. Oiga, qué increíble, empezamos a enfermar el alma. Que mi esposa, que mi esposo, que mis hijos, que mis padres, que la suegra, que el suegro. Oiga, todos son culpables y a nadie le bendice. Esto es lo que Números, en el capítulo 6, desde el 22 que estamos revisando, es, ¿saben qué? Quieren disfrutar la salvación, bendiga y no maldiga. ¿Quién dijo eso? Jesús, muy bien, Anita. Él va a decir, bendigan y no maldigan. Pero ¿qué es lo primerito que nosotros hacemos? Hablar mal. Y eso es mal decir, dicho en término español. Hablamos mal. Si alguien me cobró un poquito más, es que estos sinvergüenzas que son así, ¿cómo me van a robar? Diga, lo primero en hablar mal. ¿Sí o no, familia? Se nos va la lengua, se nos va el pensamiento. Eso es lo que hoy entendí también cuando me dieron una noticia no tan agradable de mi carrito. Se me dañó, se quemó la memoria del carro. Y en el momento que me dijo el eléctrico eso, oiga, se me vino mil y un cosas a la mente. Lo dijo, pero entre comillas estuvo bien. ¿Cómo se va a quemar una memoria? Que esto y el otro y aquello por aquí. Y empecé a tener dudas hasta del eléctrico que me explicaba las cosas. Yo dije, ¿será?
tal vez le creeré. Y después de unos minutos dije, bendito sea el nombre de Dios. ¿Verdad? No tengo los recursos. ¿De dónde voy a sacar? No sé. Pero Dios es el que provee. Y traje paz a mi alma. Dije, bueno, Dios, sea lo que tenga que pasar, sea lo que tenga que suceder. Y en ese momento, obviamente, tuve que decir, Dios, perdóname. Si en algún momento mis pensamientos o mis actos fueron en contra de los mecánicos o de la situación o las circunstancias que se dieron, tranquilicé mi alma y más bien me puse a enfocarme a seguir trabajando en la obra de Dios. Sigo pensando de dónde voy a sacar los recursos, pero mi alma está tranquila en el Señor porque sé que Él proveerá. Y si no fuere así, pues ¿qué puedo hacer? Por más que me desespere, no voy a crecer 10 centímetros más. Por más que exija, no voy a hacer que mi cabello caiga uno de mi cabeza. Y es difícil, ¿no? Que me caigan los cabellos. Entonces, por más que yo me desespere, no voy a lograr nada. Más bien, me toca dar gracias a Dios y decir, papá, bendito sea tu nombre. Gracias. Traje tranquilidad a mi alma. Y esto produce tranquilidad a mi esposa, por ende, tranquilidad a mi hija. Pero no es que yo traiga la tranquilidad, es lo que Dios hace. Y en un diálogo que tuvimos hoy con Fabri, justamente conversábamos eso. Entonces, mientras hablábamos con Fabricio de estos detalles, justamente íbamos conversando de esa línea y esa importancia de la conexión con lo divino. ¿Sí? Eso es Hanut, llegar al punto de bendecir y no maldecir. En momentos de crisis nos cuesta, sí, pero bienaventurado es el hombre o la mujer que se ha mantenido firme en el amor de Dios. Para eso lea el Salmo 1. Ahí va a tener clarito toda la directriz de esa bienaventuranza o hablando más técnicamente de Asherei. Maduro es o ha llegado a la plenitud de madurez el que aprende a vivir de esta manera. Eso es lo que dice el libro de Salmos. Esa es la línea de Geset y Hanut. Ok, entonces, no emita juicio contra otro. Más bien observe, mire y bendiga. Dios tiene un propósito aún en los momentos más críticos de nuestra vida. Padres que cometen errores deben también pedir perdón. A veces cometemos errores con nuestros hijos y qué duro se nos hace pedir perdón. Yo no diría, no, es que, ¿dónde está la autoridad? La autoridad no se impone, se gana con lo que vendría a ser Hanut. O se gana con amor para entender de otra manera. Así que usted, el momento que se encuentre con sus hijos, pídales perdón. Perdón porque no fui el mejor padre. Perdón porque me enfoqué más en lo material que en ustedes. Perdón porque cometí tantos errores y produje dolor para tu alma, dolor para tu vida, rechazo, abandono, humillación, injusticia, dolor. Y esto es la causa-efecto que está trayendo destrucción. ¿Se ha dado cuenta? De acuerdo a las estadísticas aquí en el Ecuador, ha bajado los índices de natalidad. Las parejas ya no quieren tener hijos. ¿Por qué? Porque vienen tan heridos del seno materno, paterno, que dicen, ¿para qué?
Es más, muchos jóvenes de la iglesia, cristianos, entre comillas, de familias cristianas, que no quieren tener hijos. Y ahí pueden tener cada uno su concepción y decir, bueno, si han pensado eso, ya, ¿qué pueden hacer? Etcétera. Pero hay una realidad espiritual en el texto sagrado en donde incluso hacer eso es ir en contra de la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque el libro de Proverbios dice claramente, bendición de Yahvé son los hijos. Bendición de Yahvé son los hijos. O sea, ya desde ahí usted está deteniendo la bendición para su hogar, su familia. Ahora, si no podemos tener hijos, en el caso de no poder tener hijos, oiga, ustedes pueden llegar a tener una bendición maravillosa apoyando, sea a sus sobrinos, sea a otras personas que tengan esa necesidad, o dedicando sus vidas propiamente a la construcción del reino, es decir, al ministerio. Y eso es hermoso, porque están dedicando su vida, sí, a no tener hijos físicamente porque no pudieron, pero sí tener hijos espirituales. Y eso es un regalo maravilloso. También va en esa línea. Pastor, Así que hay esperanza. una consulta. ¿Y si Dios les da el don de la abstinencia y por eso no quieren tener hijos y mantenerse, digamos Célibes. así, como decía Pablo, es mejor que estuvieran como yo? Bueno, si es que tienen esa línea, es muy exclusiva, debe tener un propósito bien claro, claramente establecido para ser eunucos desde el ámbito físico, pero aún así tienen hijos espirituales, porque van a discipular, entrenar, guiar, enseñar a otros y van a llevarlos como a hijos por un camino de redención. Así que físicamente quizás no tenga hijos, pero espiritualmente va a tener hijos de quién va a ser responsable directo. Es más, los pastores, sin querer queriendo, tenemos muchos hijos porque nos toca ser responsable de cada uno. Oiga, y si cuesta. Entonces, ahí va el camino. Así que uno piensa que físicamente se libra, entre comillas, pero espiritualmente todos tenemos que dar hijos espirituales, si es que queremos añadir desde ese ámbito. Es decir, usted debe tener a alguien a quien esté discipulando, entrenando, guiando, mostrándole el camino, ayudando a parejas, ayudando a hogares, ayudando a niños, jóvenes, adultos, para que tengan una redención espiritual. Eso es bendición. Si es que Dios en su infinita bondad no le ha permitido tener hijos o le ha dado el don de la abstinencia, que eso es ya con un propósito muy, pero muy específico. No sé si mi querido Willy pude en algo Sí, traer un poquito de respuesta a esa sí, consulta. sí, pastor, todo claro. Dicen en el chat, interesante, lo voy a aplicar en mi familia, ok, eso sí. La aplicación, eso es lo lindo, lo poco o lo mucho que vamos aprendiendo, aplíquelo. Haga la prueba. Y si le va mal, le devolvemos los pecados. ¿Cuál es el problema? Así que no hay problema en esa línea. Usted va a darse cuenta que si usted lo aplica a su vida, a su familia, todo ayuda para la restauración y transformación de su alma. Si bendecimos y perdonamos a las personas que nos deben, ¿seremos bendecidos o estoy mal? Está en lo correcto. El momento que usted bendice y perdón, aunque el otro esté en deuda, aún el otro va a tener sabiduría e inteligencia para obtener recursos. Y mañana más tarde, en la infinita bondad de Dios, es posible que reconozca su mal, su pecado, y es posible que le dé a usted. O si no le da a usted, causa efecto, le entregará a otro
le bendecirá a otro y sigue el círculo en el mundo espiritual. Bendición, porque es la bendición a las almas. Entonces, a veces nosotros queremos que todos nos den a nosotros, eso es egocentrismo, ¿no? Hay que tener mucha sabiduría también ahí. Pero el punto clave es que usted tiene que hacer lo que usted debe hacer, ¿sí? Lo demás se encarga Dios. Lo demás se encarga Dios. Y ahí está la bendición, ¿sí? Si bendecimos, a ver, vamos, no solo por allá, por aquí también, pastor, quizás sea de lo que hablábamos de los casos de no querer tener hijos en ese ámbito, mi hermana Sonia. Muchas gracias. Entonces, si continuamos, ya entendemos que, haciendo un poquito la reseña que hemos venido hablando, el término Hanut, propiamente, Hanan, Raham, Hanut, Gesed, que van en esas raíces, no traduce miseria. No es como el latín. El latín, misericordia es sentir miseria por el otro. Ya ustedes ven que no es por ahí. Y uno dirá entonces, ¿por qué decimos Dios ten misericordia de mí? Que es la traducción y es lo que nosotros traemos en nuestra mente. Pero lo más lindo o más certero en nuestra forma de hablar debería ser Dios ten bondad que no merezco. No merezco tu bondad, pero ten esa bondad o manifiesta esa bondad hacia mí. Porque yo manifestaré esa misma bondad que mi prójimo no merece, yo lo voy a hacer por mi prójimo. Increíble. Eso marca y transforma nuestras vidas y nuestras almas. ¿Sí? Sí, Isaías, lo vamos a hacer. Amén. Así que padres, pidan perdón, no se crean que pierden la autoridad, al contrario, ustedes van a desarrollar mayor autoridad al sanar y al ser humildes. Los hijos que creen en hogares, que crecen en los hogares donde esa bondad inmerecida fluye, aprenden a extenderlas a otros. Empiezan a ser bondadosos con otros, ¿sí? Eso es lo lindo en ese ámbito. La piedad, ¿sí? La piedad, dice mi querido pastor Cleve. Esa palabrita piedad o piadoso tiene que ver con la línea de shalom, que es un término de restaurar y no emitir juicio. Es decir, yo no emito un juicio de valor inmediatamente, yo no ataco con un juicio destructivo, dejo que el din, que es el juicio de Dios, se haga sin yo involucrarme, eso es ser piadoso. Y ser piadoso con el otro, propiamente tener piedad con el otro, es exhortarle cuando está en camino de destrucción. Eso es tener piedad, porque no quiero que se destruya. Entonces, le guío, le enseño para que no siga por ese camino. Y si quiere continuar ese camino, ya no podemos hacer más. Entonces, ser piadoso en ese ámbito, tener esa piedad por el otro, va en esos caminos. ¿Sí? Eso es un poquito para entender. Vamos al quinto. Oiga, el tiempo vuela. Las 8:53. Nos quedó el shalom para la próxima semana. Consulto, ¿tienen dudas, preguntas en estos 7 minutitos para seguir trabajando? ¿O damos la base del shalom, de la paz?
Ok, leamos. Verso 26. Alguien que me ayude con la lectura. Verso 26. Pastor, Sí, mi una querido Pastor consulta. Clever. Estaban hablando de la parte esta usted del dar y de perdonar, por ejemplo, una deuda. Y prestar el dinero como creyentes, nosotros podemos prestar el dinero a interés. Bueno, solo una consulta porque no presto, no tengo. Esa es una muy buena pregunta. De acuerdo al contexto bíblico, en el Antiguo Testamento, ellos prestaban a su prójimo, pero sin intereses, ¿sí? No había un interés de por medio, es decir, era un préstamo hasta que el otro se levante. Típicamente, el periodo tiempo de préstamo duraba 7 años. Si es que esa persona no devolvía los 7 años, ellos le perdonaban la deuda. Eso es lo que a nosotros nos duele. Pero esto, ojo, es exclusivo para la familia de Israel. No era con los gentiles. En el caso de préstamo con los gentiles, les cobraban intereses y sobreintereses. ¿Estaba presente eso? Sí. Pero a la familia, a los creyentes, por así decirlo, a los que eran parte de Israel, es como, toma, te presto $100, pasó 1 o 2 años, te devuelvo los $100. Responsabilidad social. Algo que no existe ni entre hermanos. Usted le presta, ¿qué espera? Como te preste 100, ha de llegar 105 o 110. Y hay un dicho de un sabio, no está en el texto sagrado, está en el Pirkei Avot, que dice, si tú sabes que tu hermano tiene necesidad y te pide prestado, solo recuerda que no te va a devolver. Ya con eso nos deja claro algo. ¿Por qué no me va a devolver? Porque justamente no tiene, por eso te está pidiendo. Pero si esa persona te pide para ampliar su negocio, sepas que él es posible que te vaya a devolver. Entonces, el momento que tú prestes, sabiendo que tu prójimo, tu hermano, lo más seguro es que no te vaya a devolver, hazlo con amor, sabiendo que él no te va a devolver. Hazlo como una ofrenda delante de Dios. Si me devuelve bien, si no me devuelve, construcción del reino de Dios. Y así usted evitará grandes problemas, tanto físico-emocionales con usted, porque está esperando que le devuelva y se enoja, problemas relacionales y también no va a destruir un alma. Así que incluso cuando preste, piénselo muy bien. Eso es importante. Ahora, si usted presta para hacer lucro de eso, sepa que ahí sí es posible que usted caiga en avaricia y peque contra Dios. O sea, si es chulquero, dicho de otra forma, ahí todos me van a entender. Bueno, casi todos, porque hay algunos que no son ecuatorianos. Mi querido Pastor Clever, no sé si en algo pude responder su pregunta. Sí, pastor. Sí, estaba claro. Solamente quería preguntar si alguien tiene que me preste plata. Buena, No, mi querido. Al pastor, estaba 20%. pensando eso, me quedé sin entender ¿Perdón? el término que empleó para aquellos que prestan para lucrarse, que le entiendo, pues es muy ecuatoriano el término que, Chulquero. ajá, Ya, el chulquero es aquel que presta dinero y le cobra hasta el 20%.
de interés. Bueno, no tanto, pero sí, sí van en el Gota a mismo. gota llaman en Colombia. ¿Cómo? Así es. Cuando el interés sube tanto, pues ha habido una modalidad aquí en Colombia que lo llaman el gota a gota y cobran el interés diario. Ya, similar. Mi hermano Vladimir dice usurero, también es otra forma de decirlo. Y eso está presente en el texto sagrado, ¿no? El usurero. Mi Pastor, querido me surge, discúlpeme que lo interrumpa, me surge una inquietud porque al no haber responsabilidad de devolver, entonces también se puede crear eso como una conducta típica en algunas personas que tampoco entienden cómo es esa responsabilidad definitivamente, porque si yo saco algo prestado, la palabra préstamo significa que debo tener la obligación de devolver, ¿no? así debería ser. Sin embargo, hay personas que no se dan cuenta que en el momento que no devuelvan, en el mundo espiritual están trayendo mucho más cargas y lastimosamente no van a salir de sus deudas y van a llegar a un punto de terminar en la peor miseria que puede existir, que es la destrucción del alma. Y entonces en ese contexto no estaríamos, pues de alguna manera como llamados también a hacerles entender esa parte, pastor. ¿Sí? Yo en este momento recordaba que en algún momento escuché en una cultura oriental, concretamente china, y por ejemplo cuando sacan allí ese tipo de préstamos económicos que generalmente se recurre inicialmente a la familia, hay un compromiso sin que haya un papel firmado, pero un compromiso personal de esa devolución. Sí, Y digamos, la persona que incumple este compromiso dentro de la familia es expulsada. sí. Así es, mi querida hermana Sonia. La diferencia de los orientales con los occidentales es netamente la honra, el nombre Ajá, familiar. sí. Ahora, hay que entender que el texto sagrado sí expresa que si nosotros debemos algo a alguien, debemos pagar hasta la última moneda. Eso es responsabilidad nuestra. ¿Por qué? Porque entonces ese ámbito espiritual financiero empieza a fluir de manera concreta en nuestro hogar y nuestra familia. Así que si usted primero dice yo y luego cualquier deuda que usted tenga, va a traer un estancamiento financiero dentro de su hogar y su familia. Pero si usted dice, ok, este dinero es para pagar esto, este dinero es para pagar esto, y si hay este sobrante y yo veo, aunque sea para chuparme un helado, usted va a tener restauración y transformación increíble en el ámbito financiero. El dinero va a tener su flujo, ¿sí? Sí, Y al tener ese flujo de dinero es increíble. Por eso digo, el trabajar en el ámbito de dinero en el mundo espiritual es distinto a lo que nosotros vemos en el mundo material. Detallitos con eso, Isabel y Santi nos dicen agiotista, que es quizás otra forma de llamar usurero todo. Mi querido Vladimir, le escuchamos y le damos la palabra porque usted me pidió un espacio en Mm. ese ámbito y luego cerramos con mi querido Andrés. Sí, pastor, muchas gracias por la oportunidad. Y bueno, quería también, al momento que justamente estaba hablando de esta parte financiera, usted me dio la oportunidad de hace unas 3 semanitas más o menos poder hablar acerca del tema. Y creo que es importante que todos los hermanos lo mantengamos eh,
pendientes de aquellas situaciones que pudimos hablar aquella noche, porque hablábamos acerca de presupuesto y cómo el tener una vida planificada y todo también es algo que nos pide Dios. Justamente hablamos acerca de muchos aspectos de la Biblia mismo que nos dice del tener una vida un poco más planificada y ordenada y el presupuesto, hacer el presupuesto mensual que tiene que seguirse revisando periódicamente es algo que nos va a ayudar siempre y les encomiendo a todos los hermanos, incluso usted, pastor, nos pudo compartir la reunión que tuvimos en aquella noche, que creo que fue de mucha bendición para todos. Es importante que mantengamos ese orden que también en algún otro aspecto también usted nos indicaba, pastor, que debemos llevar y que debemos buscar. Ese justamente es el orden de nuestras finanzas y definitivamente, como usted dice, el hablar de las finanzas en el ámbito espiritual es algo, es un tema bastante interesante que yo también he estado viendo muchas cosas, incluso se conecta mucho con lo que es los judíos y todo, y va uno viendo el por qué también ellos son siempre bendecidos financieramente. Así es que en eso es otro tema bastante grande. Es que les invito a que sigan, a que revisen otra vez esos temas y si es que en algo les puedo ayudar, pues con mucho gusto así lo haré. También quería agradecerle también a usted, pastor, por la oportunidad y todo y el gusto también que tuve de verles a muchos de ustedes en la iglesia. Este domingo ya estoy regresando para Estados Unidos y bueno, pues muchas gracias. Ha sido mucha bendición para todos estar con todos ustedes. Me siento muy honrado de formar parte de esta comunidad. A pesar que estoy lejos, trato de estar activo y en cualquier cosita que les pueda ayudar, pues siempre estaré muy gustoso de poder hacerlo. Dios me ha bendecido con un poco de conocimiento adicional que tengo todo el agrado de compartirlo si es que alguien lo necesita. Muchas gracias, pastor, por todas las bendiciones, el estar pendiente siempre de mi familia, también a todos ustedes por ese cariño y amor que le brindan a mi padre. Es algo grandioso para mí y para toda la familia. Les agradezco mucho, que Dios les bendiga, pues, y espero muy pronto volverles a ver personalmente y estrecharles un abrazo y una bendición. Muchas gracias, pastor, y también siempre a la orden para cualquier cosa que pueda ayudar dentro de la comunidad. Amén. Gracias, mi querido Vladimir, y gracias por esa bendición y también ahí estar presente sus servicios. Muchas gracias, mi querido. Mi querido Andrés, cerramos contigo, aunque aquí hay una pregunta más que necesitaríamos trabajar. Se enojó, mi querido Andrés, ya se fue. Aquí estoy, aquí estoy. A ver, eh, pregunta. Bueno, normalmente se generaba, las acciones de mis finanzas se manejaban de buena manera, ¿no? Sin embargo, por acciones que yo cometí, errores que cometí, presté dinero, etcétera, etcétera. Y obviamente ahora estoy en una situación en la cual, claro, no puedo cancelar las deudas que están generadas. Pero siempre la intención de mi corazón es obviamente pagar y cancelar las deudas, tratar de alguna manera, algún rato solventar y esas acciones porque eso no me han dejado tranquilo, ¿no? ¿Eso en qué repercute? Porque obviamente, como tú dices, o sea, el que no paga las deudas, eso va a generar un problema posterior, ¿no? A posteriori. Entonces, claro, entiendo que lo que dices, ¿no? El que no paga las deudas, el que no cumple con esas, en este caso en entidades financieras, ¿no? En deudas, lo que son a personas naturales, como quien dice, se ha tratado de cancelar esas, esas deudas, ¿no? Entonces la pregunta es esa, ¿no? Porque obviamente mi intención es obviamente tratar de cancelar, pagar todo lo que se pueda, Ujú. pero obviamente las circunstancias no se han podido dar, ¿no? El punto es, mientras la intención del corazón está ahí, de pagar las deudas, poco a poco se irá pagando la deuda, ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo se da eso? Hasta que logres pagar todo. Realmente es difícil, es complicado. ¿Por qué? Porque van a haber momentos en los cuales te vas a sentir tan atacado
por esa causa, vas a incluso recriminarte a ti mismo, vas a atacarte a ti mismo diciendo, ¿por qué tuve que pasar por esto? ¿Por qué esto? Incluso no vas a tener tranquilidad hasta que puedas estar libre de eso. Bien lo señala Isabel Lisanti, lo que dicen en Proverbios 22:7, quien pide prestado se convierte en servidor de lo que presta. Entonces, lastimosamente, hasta que no se logre pagar, vas a tener esa carga como un esclavo a estar pagando, 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 pagando hasta ser libre. El momento que uno es libre, literalmente respira en tranquilidad, ¿sí? Entonces, quizás las consecuencias más es no tener esa libertad financiera, ¿sí? Ahora, ¿es una causa-consecuencia de los actos pasados? Que nos toca avanzar hasta donde nos dé la vida y quedar a cuentas en todos esos ámbitos, nos toca. Y eso es parte del proceso de bendición, ¿sí? Eh, por el momento es lo que podría expresarte, mi querido Andrés. Hay otras cosas que sí nos va a demandar tiempo y explicar, que ahorita ya nos pasamos 10 minutitos. Voy con usted, mi querida Sonia. Detallitos, dice por ejemplo aquí Jairo, Dios los bendiga. ¿Por qué se pide que Dios haga resplandecer su rostro y no otra parte de su ser? Ahí viene un término en hebreo que se llama panim. Panim, hay dos cosas, lo que es el katán panim y el gadol panim. Katán panim significa rostro pequeño o también hace referencia a la manifestación de Dios aquí en el ahora, en esta realidad. El gadol panim significa el rostro grande, que hace referencia a la manifestación plena de lo divino. En sí no son rostros, sino es la forma en cómo Dios se manifiesta en nuestra realidad. Katán panim, el rostro aquí y ahora, es como la manifestación de Dios en nuestra realidad. No está con todo su poder, sino destruye toda la creación, por así decirlo. Está restringido. Y el Gadol Panim, ahí sí está en lo que él es, ¿sí? Entonces eso es un poquito como para intentar explicar por qué hacen referencia a esto, ¿sí? Em, Mi querida Isabel también nos da un comentario ahí que nos presenta en ese ámbito. Y también Isabel finaliza, o Santi, una de las formas más inexplicables de sanear nuestras finanzas es ser fieles en nuestros diezmos y ofrendas. Sí, ahí sí, sin dudarlo, mi querido Santi o Isabel, es así. Uno es fiel diezmos y ofrendas, algo sucede en el mundo espiritual, que es lo que incluso yo he dicho en varias ocasiones, no sé cómo explicarlo, pero Dios provee. Y ahí se sana y se restaura. Cuando uno es fiel en lo poco, Dios va dando a medida que va avanzando. Y no se trata aquí de pedir diezmos y ofrendas, como dicen muchos, si tú no das, y si tú das, Dios te va a dar una casa, te va a dar otra cosa. No, no, no. No se trata de como decir, un talismán o una cábala en el sentido de ahí algo esotérico. El momento que uno da es el acto de dar. Uno da su diezmo, da su ofrenda, terumá, masín, de oro y de plata, como dice el texto sagrado. Algo sucede en el mundo espiritual y empieza uno a ser libre de sus deudas. Sucede. Dios sabe hacer la obra. Mi hermana Sonia. Total, gracias, Pastor Robo. Solamente unos segundos y ofrezco disculpas por hablar en primera persona, pero quería decirlo también como testimonio, Pastor, algo que mencionaba y es la intención del corazón. Si en mi corazón está el hecho de que yo tengo claro cuáles son mis deudas y necesito, quiero, deseo poder salir de esa deuda, el Señor siempre nos dará el cómo hacerlo.
Rápidamente les cuento, en pandemia tuve que sacar, me vi obligada, digo yo, a sacar un préstamo bancario. Luego pasó lo de la etapa de enfermedad crítica. Yo soy madre cabeza de hogar, pero en mi corazón siempre hubo, a pesar del proceso y a pesar de la dificultad para poder trabajar, siempre tenía presente que yo había adquirido un compromiso. ¿Con quién? ¿Una entidad bancaria que le hacía falta mi dinero? Seguramente no, pero independiente de eso, era lo que yo necesitaba, tener la tranquilidad y la paz en mi corazón de poder cumplir con esa obligación. Y siento, y para darle la gloria y la honra al Señor, que Dios me respaldó en todo ese proceso, pastor, porque siempre lo digo, que no entiendo, yo no sé, no puedo explicarlo de dónde salieron los recursos para que absolutamente ningún mes me retrasara con el pago de la cuota del crédito, que ningún mes escaseó el alimento en la casa, que ningún mes dije, Dios, cortaron el servicio de la luz, el agua, nunca. Entonces, yo sí sé por testimonio y por vivencia propia que cuando hay esa disposición en el corazón, Dios definitivamente obra. Él no se queda quieto. Él es el papá que nos ha hablado y nos ha dicho, mírenme a mí que yo soy la fuente de todo, y mirándolo a él, él responde, pastor. Y eso se llama bondad que no merecemos, porque Él nos da aunque no merezcamos, pero ve Así el es. corazón, ve la intención de nuestro corazón. Oremos y demos gracias a Dios. Te honramos y te agradecemos, Padre, por este tiempo maravilloso de aprendizaje, de entendimiento y por tu bondad que es inmerecida para con nosotros. Gracias por esa bondad. No merecíamos, pero tú nos rescataste. Tú nos diste la salvación. Nos has escogido. Nos has puesto en el camino de la redención. Y diariamente nos enseñas a cómo disfrutar el gozo de la salvación por pura bondad, no porque tengamos algún mérito o algún merecimiento. Es por tu amor, por tu bondad infinita. Y ante esa bondad en gratitud, nosotros hacemos Hanut, bondad para con el prójimo. Manifestamos esa bondad inmerecida. El otro no merece ni de mi perdón, ni de mis recursos, pero en gratitud de lo que tú nos has otorgado, también nosotros otorgamos. Gracias, Padre, por el entendimiento de hoy, que es esta linda bendición sacerdotal de enseñar esto a nuestros hijos y a nuestra descendencia, incluso del punto del ámbito financiero que hemos topado. Te honramos, te agradecemos y bendecimos tu nombre y enséñanos a ser fiel. En lo poco o en lo mucho que tú nos has otorgado, enséñanos a ser fiel y de esa manera saber otorgar. Te honramos y ponemos nuestra vida en tus manos. Conforme a tu voluntad sea hecho en nuestras vidas y en la vida de cada uno de los que hoy están conectados. Bendíceles sus hogares, sus familias, en esa bendición sobrenatural. Te adoramos y te exaltamos. En tu nombre, Papá Dios. Amén y amén. Abrimos nuestras cámaras Amén. para la foto oficial. No. Ahí, para verlos los guapos. Oiga, qué bonitos que se ven, qué barbaridad. Belleza de la naturaleza, como diría.